Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro meetup del mes de junio. Hoy nos acompaña Daniel Salazar, Lead DevOps Engineer de FluidAttacks, quien nos va a hablar cómo es nuestro CI Continuous Integration. Antes de comenzar el evento de hoy, por favor tengan en cuenta algunos detalles y recomendaciones. Pueden hacer sus preguntas a través de la caja de chat y las responderemos al final. Y también para las personas que llenen una breve encuesta dándonos sus comentarios acerca del meetup de hoy, podrán participar en la rifa de una tarjeta regalo de One Password por $50. Dani, siguiente, por favor. Esta tarjeta la vamos a rifar luego del evento y la anunciaremos dentro de los grupos de Meetup. One Password es una bóveda de contraseñas y tiene pues otras soluciones que va a convenirles mucho para cuidar su seguridad. Mi nombre es María Tamayo, CMO de FluidAttacks. Acá les dejo mis datos, mi correo, mi LinkedIn, por si quieren agregarme a LinkedIn. Y bueno, ahora sí le doy la bienvenida a Daniel. Daniel es el Lead DevOps Engineer de FluidAttacks, quien va a ser el meetup del día de hoy. Daniel, adelante. Muchas gracias, María. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a hablar de toda la parte técnica, digamos, de cómo es nuestro proceso de integración continua dentro de FluidAttacks. Yo soy Daniel Salazar. Como María ya me presentó, soy un DevSecOps Lead Engineer aquí dentro de Fluid. Digamos que estoy encargado de toda la parte de este ciclo de desarrollo de software que viene siendo DevOps, esta filosofía. Y pues aquí están los datos básicos míos para que me puedan contactar si surge alguna pregunta o algo de lo que quieran conversar. Entonces, para que comencemos, arranquemos hablando de un poquitico del mundo real, digamos, entremos en contexto. Imaginémonos que tenemos una compañía que puede ser FluidAttacks o que puede ser cualquier otra, como Facebook, Bancolombia, GitLab, Okta. El punto es que sea una compañía que desarrolle software. Digamos que cuando uno se pone a pensar en las empresas, se da cuenta de que todas tienen como unos objetivos en común y tres de estos pueden ser estos que estamos aquí mencionando. El primero es generar utilidades, generar dinero. El segundo es poder crecer, expandirse. Y el último sería entonces perdurar en el tiempo, poder seguir existiendo a través de los años. Entonces, digamos que cuando uno se pone a pensar en todos estos objetivos que tiene la empresa y se pregunta cómo se logra eso, o sea, cómo podemos alcanzar esas metas, uno se da cuenta de que pues se consigue es resolviendo problemas de un usuario, resolviéndole el problema a una persona, a un grupo de una población. Entonces ahí llegan nuevas preguntas y es cómo puedo tener yo a mis usuarios satisfechos, cómo puedo solucionarles ese problema. Y aparecen como estos tres puntos, que es primero que todo entender el problema, entender al cliente qué es lo que está pasando. Eso es lo primero, como un reconocimiento. Lo segundo es desarrollar una solución que le sirva a ese tipo de persona. Y lo último es entregar esa solución, porque de nada sirve obviamente solamente tener la solución, pero que las personas no la puedan utilizar. Entonces ya como entrando en este contexto, empecemos a hablar un poquitico de los desarrolladores de software. Digamos que de esos tres objetivos que mencionamos anteriormente, los desarrolladores cumplimos con dos de estos. Y esos dos son desarrollar una solución y entregarla también. Digamos que esa es la parte de esta cadena con la que nosotros cumplimos diariamente. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se le pide hoy en día a los desarrolladores? ¿Qué tiene que hacer un desarrollador para cumplir con esos otros dos caminos que vimos hace un momento? Y básicamente están estas cuatro cosas. Lo primero es generar valor. ¿Qué significa esto? Básicamente es programar funcionalidad. A vos te van llegando constantemente con nuevas historias de usuario, con nuevos issues, nuevos requerimientos de negocio y pues te piden que tú brindes soluciones a través de código, pues sí, a través de una aplicación, código fuente, para esas necesidades que hay. Obviamente a la vez con una calidad, con ciertos niveles de calidad. Esa calidad va pegada, digamos, con los tres que vienen abajo. El primero sería disponibilidad. A nosotros se nos pide que nuestras aplicaciones pues estén siempre disponibles, siempre estén en línea, que no se caigan, que una persona pueda entrar, digamos, un día, un domingo a las 2 de la mañana a revisar su aplicación y que todo funcione correctamente. La tercera vendría siendo entonces estabilidad, que básicamente lo que significa es que
nuestro software tenga pocos bugs, que funcione correctamente, como se espera que funcione, que cada vez que el usuario no haga una acción no le salga error, esto no funcionó, sino que verdaderamente se esté haciendo lo que se espera. Y lo último viene siendo la seguridad, que está un poco relacionada también con esta parte de estabilidad de los bugs, y es básicamente que usuarios malintencionados no puedan abusar nuestra aplicación de manera que se puedan robar datos o que la puedan afectar esa disponibilidad, esa estabilidad, etcétera. Digamos que esas son las 4 cosas principales que se nos piden. Pero entonces, la vida es dura. Y cumplir con eso es difícil, en realidad es muy difícil, en especial cuando el software se va volviendo cada vez más complejo, cada vez más grande, cada vez hay más funcionalidad, cada vez los equipos son más grandes. Ahorita vamos a mirar entonces por qué es tan duro. Y digamos que la primera cosa que aparece aquí es el tamaño. Digamos que los repositorios donde nosotros guardamos nuestro software comienzan a crecer mucho a medida que este software también crece. El software también, pues obviamente va aumentando en tamaño. Las pruebas, digamos, todas las pruebas que vamos ejecutando sobre nuestro software para garantizar una calidad cada vez son más y más complejas porque todo va aumentando en tamaño, básicamente. Aparte de eso, entonces, también llegamos ya no solamente a una cuestión de que hay mucho tamaño, sino de que hay muchas cosas. Entonces, digamos que manejamos muchos microproductos, muchos productos pequeños que cumplen cada uno una función distinta, pero que por dentro en ese ecosistema empresarial todos esos productos comienzan a relacionarse. Entonces, digamos que el ecosistema cada vez va alcanzando una complejidad, no en tamaño, sino en las relaciones de las partes. Y esto también, de hecho, puede ser aún más problemático que el tamaño, genera complejidad. Y esta complejidad es difícil lidiar con ella y mantener todos estos atributos que vimos ahora más temprano. Aparte de eso, entonces, también tenemos personas. Y digamos que entonces, a medida que vamos teniendo más y más y más desarrolladores, tenemos que tener un equipo sincronizado, poniendo todo su esfuerzo y todo su trabajo en una o N aplicaciones que todas están, digamos que interconectadas dentro de ese ecosistema que mencionamos. Y obviamente se genera, digamos que una carga extra de mantener a muchas personas en una misma página, en un mismo nivel comunicativo, etcétera. Entonces, digamos que aquí en este punto empiezan a surgir unas preguntas. Y la primera es, ¿cómo logramos nosotros poder tener N desarrolladores trabajando simultáneamente que puedan entregar independientemente unos de otros su trabajo? O sea, que el código, la funcionalidad que ellos programen en su día a día, que puedan llevar esa funcionalidad hasta producción, o sea, hasta que el cliente verdaderamente pueda llegar a utilizarlo. Sin que tengan que tener procesos síncronos, o sea, sin que una persona tenga que quedarse esperando a otra y hayan cuellos de botella en los procesos, sino que cada desarrollador tenga su propio camino para llegar hasta producción y poder generar valor, que al final eso es lo que nos interesa. Imaginémonos, por ejemplo, que el propósito de cada desarrollador fuera tomar un coche, que tomar un coche sería, por ejemplo, programar y fuera a programar, y entonces lo que lo que tuviera que hacer sería llegar al aeropuerto. Digamos que esa llegada al aeropuerto es como entregar su código a producción, lo que la persona estaba programando durante su día. Digamos entonces que el objetivo es agarrar ese carrito y llegar al aeropuerto. Discúlpenme un momento. Perfecto. Ok, entonces continuemos. Digamos entonces que ese es el objetivo, que todos los desarrolladores puedan llegar al aeropuerto, pero aparte de eso, entonces imaginémonos que no sea solamente ese el objetivo, sino que cada desarrollador tenga su propio caminito, su propia pista hasta llegar allá, que no tenga que compartir pista con nadie más, que si alguien para de trabajar, entonces no se haga un taco detrás, una cola detrás de personas esperando, sino que cada quien siga su propio camino. Digamos que en ese punto, entonces aparece lo que viene siendo el DevOps, el modelo. Y ese modelo, básicamente lo que intenta este modelo, esta filosofía, es eliminar procesos síncronos, que no tengan que haber, básicamente esto hace como una referencia a cómo era el desarrollo de software en el pasado, en el que, por ejemplo, un desarrollador programaba su funcionalidad y tenía que ir a donde el equipo de infraestructura de operaciones a decirle, mira,
ya tengo mi código, por favor, súbelo a producción. Lo que se intenta evitar es eso. Lo que se intenta lograr es que un desarrollador, él solito, sentado en su compu, pueda llegar hasta el ambiente productivo. Los objetivos de esto, básicamente, de este modelo de DevOps, es lograr, primero, calidad y confianza. ¿Cómo se logra esto? Logrando automatizar muchas cosas, automatizando todo a un clic. Básicamente, cuando un desarrollador, mirando esta grafiquita, esto es un código fuente de una aplicación básica, o sea, una aplicación X en las que estamos trabajando. Esto es un desarrollador que está trabajando en un código que está relacionado con eso. Digamos que él sube ese código al repositorio y se dispara una cosa que se llama pipelines. Esas pipelines son un conjunto de muchos trabajos automatizados que compilan el software, prueban el software en pruebas tanto de unitarias como de integración, se hacen reviews, se sube a unos ambientes de pruebas y como que cuando todas esas pruebas que a uno se le puedan ocurrir en el contexto de su aplicación que puedan generar calidad y confianza, o sea, que uno sepa que su software cumple con estos temas de disponibilidad, estabilidad y seguridad, solamente cuando uno sepa que esto se está cumpliendo, entonces se puede llegar a producción. Digamos que surge ese modelo y es un intento de automatizar muchos pasos para lograr que un desarrollador solo pueda llegar hasta este último paso, que es el que realmente genera valor para una empresa. El otro objetivo de esto es lograr agilidad y feedback rápido. ¿Por qué? Porque básicamente muchísimas de las tareas que antes ejecutábamos manualmente, que antes teníamos, digamos que personas trabajando exclusivamente en esto, ya se automatizan. Entonces, digamos que las personas que antes, por ejemplo, eran testers manuales, lo que se vuelven es más, o sea, se vuelven programadores que programan pruebas. Entonces, digamos que ya es un enfoque especializado hacia la automatización. Con esta automatización se logra velocidad, porque obviamente, pues la máquina siempre es más rápida. Y feedback rápido también, porque gracias a estos ciclos iterativos en los que todo está automatizado, es muy fácil salir rápidamente a producción y conseguir feedback rápidamente del cliente. Asimismo, también dentro de todas estas pruebas automatizadas, cuando los desarrolladores, por ejemplo, están programando su funcionalidad, las pruebas van a fallar, van a decir, mira, aquí tienes un problema de seguridad, por ejemplo, en tu prueba, tienes una vulnerabilidad abierta. Entonces, lo que pasa es que el mismo programa automatizado está constantemente entregándole feedback al desarrollador de manera que éste pueda sacar un código verdaderamente de calidad. Y básicamente se logra así. ¿Cómo se logran estos objetivos que propone el modelo de DevOps con las pipelines? Es automatizando todo a un clic, o sea, que todo lo que se pueda automatizar que sea referente a la construcción y despliegue de tu software esté a un solo clic de distancia y ejecutar todos estos procesos que uno se inventa, tanto la parte de pruebas como de despliegues, todo en cada cambio. O sea, cada vez que un desarrollador sube un poquito de código relacionado a esta base de código general de tu aplicación, se vuelven y se ejecutan todas las pruebas, se vuelven y se ejecutan todas las automatizaciones que estén preparadas, de manera que ese feedback esté constantemente llegando. Entonces, ya llegando un poquitico más al tema ya técnico, digamos, de qué es lo que nosotros utilizamos, empezamos pues como a ver los nombres de unas tecnologías particulares, digamos. Entonces, pues esto es GitLab, esto es el GitLab Runner, que es, digamos, que el motor donde corre nuestro integrador continuo. Esto es Nix, que es un lenguaje de programación funcional que ahorita vamos a hablar un poquitico más sobre él. AWS, que es infraestructura en la nube, y el Linux de toda la vida. Entonces, digamos que empezando a hablar de esto, digamos que GitLab está ahí grande, porque GitLab, digamos que es la herramienta centralizada para todo nuestro esfuerzo de desarrollo. Aquí encontramos muchas cosas claves para que se puedan cumplir estos procesos de los que estamos hablando. GitLab nos da, por ejemplo, pues primero que todo, el almacenamiento del código fuente mismo, como hace GitHub, como hace Azure, como hace Bitbucket, etc. Aparte de esto, aquí creamos algo que se llaman merge requests, que son solicitudes para salir a producción. En Bitbucket y en GitHub, por ejemplo, se llaman PRs y pull requests. Y básicamente, pues, es también, digamos que algo muy importante de lo que ahorita vamos a hablar también. Hacemos planeamiento de desarrollo, que planeamiento de desarrollo es básicamente, pues, como una manera de referirse a que tenemos issues, milestones, historias de usuario. Digamos que existe
digamos que todo software tiene unas necesidades, tiene unos bugs reportados, tiene unas necesidades de features que el negocio va exigiendo, de funcionalidad que el negocio va exigiendo nueva, y generalmente hay unas personas que se encargan de ir asignando desarrolladores, que es recurso humano, para que se solucionen esas necesidades según cuán prioritarias sean. Entonces, digamos que todo ese planeamiento de cómo estamos visualizando nuestro software, de a qué le estamos poniendo más esfuerzos, todo esto existe dentro de GitLab mismo. Y aparte de eso, pues obviamente tenemos nuestro integrador continuo, que digamos que es lo que más nos compete a nosotros hoy. Tenemos también un amplio stack tecnológico detrás. Estas son algunas de las herramientas pues como principales que utilizamos. Obviamente detrás hay más cosas, pero hoy vamos a estar principalmente enfocados, digamos que en estas que yo muestro aquí. Hay un dato interesante, es que tenemos aquí Docker como más pequeñito abajo, es porque nosotros no utilizamos Docker como generalmente se utiliza, sino que es más bien como una capa intermedia. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de cómo es que utilizamos Docker dentro de FluidAtax y por qué durante los años que lo estuvimos utilizando cada vez fuimos dejándolo más atrás y reemplazándolo por Nix, que es este otro que hay aquí al lado. Entonces ya empezando a hablar un poquitico más, digamos que de las bases que constituyen todo nuestro proceso de desarrollo, lo primero que hay que decir es que nosotros utilizamos la filosofía de monorepo. ¿Qué es monorepo? Es bastante simple, en realidad es, uno generalmente tiene un repositorio por cada producto. Entonces, por ejemplo, es un repositorio para tu página web, un repositorio para tu documentación, cosas así. Nosotros en vez de eso solamente tenemos un repo de GitLab y lo que hacemos es meter dentro de cada carpeta el producto cada producto que tenemos. Entonces, todos estos son productos. De los que más vamos a hablar hoy va a ser de Airs, que es nuestra página web, fluidatax.com, y de Integrates, que es nuestro ASM, que es app.fluidatax.com. Digamos que en eso se van a enfocar hoy los ejemplos. Lo importante a tener en cuenta acá respecto a cómo impacta tener monorepo en nuestro proceso de desarrollo es que cada quien toca el producto que necesita tocar. Digamos que acá vemos, por ejemplo, que la última persona que salió a producción con un commit fue Mario Varas, que estaba trabajando en el producto de Sorts. Entonces, esa persona estaba haciendo cambios acá dentro de este producto, dentro de esta carpeta. Entonces, digamos que los productos, aunque estén existiendo en un mismo lugar, cada desarrollador puede estar tranquilamente enfocado en una carpeta particular del producto que le concierne. Aparte de eso, como otra consideración interesante a tener en cuenta, y es que este repo es muy grande. Como estamos metiendo todo el código fuente dentro de un mismo repo, pues cuando uno lo quiere clonar, naturalmente pesa mucho. Entonces, para eso utilizamos estrategias como, por ejemplo, la profundidad del clonado, que le permite a uno traerse los 5, por ejemplo, últimos commits del repo, y así no se trae el histórico entero y por eso pesa menos. Básicamente, eso es lo único como relevante concerniente a monorepo. Entonces, pasemos a este otro, que se llama Fast Forward Merge. En el Fast Forward Merge, digamos que esto es una estrategia de Git mismo, esto no tiene tantísimo que ver con GitLab en sí, y es básicamente una estrategia que se antepone a la típica que se llama Merge Commit, y lo único importante a tener en cuenta aquí respecto a esto es algo como que tiene que ver con el ejemplo que les había dado de que cada desarrollador tenía que tener su propio caminito para llegar a producción sin tener que colisionar con alguien más. Básicamente, lo importante acá es mirar esto. Digamos que esta rama, esta línea principal, esta es la línea productiva, es la rama principal. Y ahí están los commits que ya salieron a producción, o sea, los cambios de desarrolladores que ya están en producción porque han cumplido con todos los estándares, digamos, con todos los criterios que hemos puesto en el CI. Ahorita vamos a mirar un poco más de eso. Pero lo importante es que vemos acá unas ramitas, unas bifurcaciones que nacen por unos periodos de tiempo muy cortos de la rama principal. Y esto lo que se llaman son ramas. Y digamos que cada desarrollador dentro de FluidAtax tiene una rama propia, que es su nombre o sí, como su correo @fluid. Entonces, por ejemplo, Felipe Ruiz @fluid, Mario Varas @fluid, Diego Restrepo @fluid, etcétera. Esto lo que nos garantiza a nosotros es que cada desarrollador tiene su propio espacio de trabajo independiente y que no colisione con el trabajo de otros. Básicamente esa es la relevancia que tiene esto acá, que ahí empieza, digamos, el caminito, el pedacito de autopista que el desarrollador va a recorrer él solo sin tener que sincronizarse con nadie más para poder llevar su cambio a producción.
básicamente eso es lo relevante acá. Entonces pasemos a la parte de issues. Digamos que esto es otra parte muy importante para nosotros poder desarrollar y es básicamente un issue es como una historia de usuario, es un bug o una necesidad o una necesidad de una funcionalidad nueva. Podemos poner como ejemplo, digamos, crear la ventana de login. Entonces queremos crear la ventana de login para nuestra aplicación y se abre entonces un issue para eso. Generalmente la manera en la que nosotros manejamos nuestros issues internamente es creando issues muy particulares para necesidades muy precisas, de manera que se puedan resolver rápidamente. Entonces son issues pequeños, son issues granulares. Generalmente a esos issues solo se asigna una persona, para que sea una única persona la que esté tocando, digamos, esa parte de la aplicación y se reduzca la posibilidad de conflictos, que dos desarrolladores estén tocando los mismos archivos porque se van a sobreescribir el trabajo. Básicamente eso es lo que suele ocurrir. Entonces digamos que manejamos aquí un nivel bastante granular. Este modelo de la granularidad también contribuye a garantizar esto de lo que estábamos hablando, de que cada desarrollador, pues esto le garantiza que cada desarrollador camina por su propia vía, va por su propio caminito en su issue, digamos que micro, de manera que no empiece a colisionar con otros. Esto también los desarrolladores programan utilizando algo que se llama la filosofía de microcambios, que básicamente lo que significa es que vamos sacando cambiecitos muy pequeños a producción. En vez de, digamos, que programar el día entero y sacar 500 líneas de código, nosotros intentamos salir 2 o 3 veces al día con cambios de 150, 100 líneas de código. Entonces, ¿cómo qué impactos tiene eso? Eso tiene principalmente el impacto de que la superficie nueva que está sacando tu producción de código es mucho menor, lo que facilita primero la detección de bugs en general. Segundo, si igual el bug no se detecta en primer lugar, si tienes un error, por ejemplo, en el código que sacas y algo empieza a funcionar mal, es mucho más fácil para ti darte cuenta si tienes 150 líneas de código de entender qué pasó, así tienes, por ejemplo, 1000 líneas de código. Entonces, digamos que esto disminuye el riesgo a la misma vez de que nos da feedback rápido, que era de lo que estábamos hablando más temprano. Obviamente, si un desarrollador está sacando cambiecitos pequeñitos, rápidamente se nos pueden reportar que está funcionando algo mal o se nos puede reportar que por ejemplo, la ventana de login debía ser de color X y no de color Y, que debería ser rojo y no azul, por ejemplo. Entonces, digamos que es esta salida rápida a producción la que garantiza que se genere valor rápido, así sea valor chiquito, porque es poquito el cambio, pero que haya feedback rápido, entonces que haya una constante entrega de valor. Ok, entonces vamos ahora a un poquitico más sobre los issues. Básicamente, entonces, digamos que cada issue tiene su solución. Entonces, digamos que un desarrollador se le asigna un issue y el desarrollador crea una solución para ese issue. El ejemplo acá, si nosotros miramos aquí atrás, veíamos que había un issue que era muy pequeñito y era arreglar el logo de FluidaTax para la página web, que el ERS es la página web de nosotros. Entonces, cuando uno viene y mira acá, se da cuenta de que la solución que subió el desarrollador fue muy sencilla. Simplemente cambió el path de la imagen, borró la imagen vieja que estaba feita y puso una imagen nueva que tenía una mejor resolución. Luego él subió un commit que cumple con un estándar que nosotros seguimos y eso es también uno de los chequeos, digamos, de calidad de nuestro integrador continuo. Y digamos, en esta sintaxis nosotros ya podemos sacar mucha información relevante. Lo primero que podemos sacar es que es del producto ERS. Entonces, pues el cambio es relativo a este producto. Fix es que está haciendo una reparación de algo, está arreglando este logo que estaba malo. Front es que es un cambio en el front-end, porque el impacto es en cómo se ve el logo en la página. Y aquí hay un numeral 4196. Si nos devolvemos, vamos a ver que ese es el ID de este issue. Entonces, digamos que cada cambio que sacan los desarrolladores está relacionado a un issue, a una motivación, a una razón por la que estamos haciendo este trabajo y no solamente por programar. Y por último es un título básico en el que se dice si actualizó el logo y abajo es actualice con uno de mejor resolución. Luego entonces digamos que esto ya, cuando esto salga a producción, incluso antes, ahorita vamos a ver por qué, ya se puede ver el logo nuevo. Entonces digamos que todo el procedimiento está automatizado de manera que un desarrollador sube su cambio, el cambio pasa por unos chequeos, se hacen unas revisiones y después todo se despliega automáticamente para que le llegue
el resultado al usuario final. Vamos entonces ahora sí a los merge requests, que se los mencioné ahorita más temprano. Digamos que esta es la manera fundamental que utilizamos nosotros para salir a producción. Cuando un desarrollador empieza a trabajar en su código, por ejemplo, en la ventana de login, él trabaja en esa ventana, él programa la ventanita, entonces él hace commit. Digamos que el commit se sube a GitLab, entonces empiezan a correr un montón de chequeos. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de la parte ya en sí de la pipeline. Y todos esos chequeos, digamos que corren bien. Entonces, dado un punto en el que ya el CI le diga a uno, tu cambio se ve bien, uno puede abrir un MR que es básicamente una solicitud para salir a producción. Esa solicitud se ve ahí mismo en GitLab. Entonces, ya lo que se hace es que llega un peer reviewer que básicamente es un compañero de uno, un desarrollador que viene y revisa tu cambio. Esa revisión existe porque principalmente los desarrolladores se pueden dar consejos a ellos mismos de, ve, yo lo hubiera hecho de esta manera, tipo, yo lo hubiera hecho de esta manera porque así digamos que es un estándar mejor o cosas así, básicamente cosas que la máquina no puede detectar, pero que el ojo humano sí puede ver. Aparte de eso, entonces, no solamente es un peer review para garantizar calidad de revisión entre personas mismas, sino que también eso lo que nos permite es mantener una cohesión como equipo. Si todos somos reviewers, si todos nos estamos revisando entre todos mismos, digamos que no estamos completamente los desarrolladores, cada uno enfocado solo en el issue que tiene en este momento, sino que puede irse dando cuenta a través del día de en qué estamos trabajando los demás. Entonces, digamos que hay una sensación, bueno, no una sensación, hay un conocimiento general básico de qué estamos haciendo todos como equipo. Esto se llama continuous delivery. Digamos que sacar, o sea, como que hacer push, que corran muchas pruebas sobre tu código, muchas pruebas y que ya en un punto tú tengas que crear un ticket, un MR, una solicitud de salir a producción y que una persona te la revise antes de que ya salga a producción, se llama continuous delivery. Existe también continuous deployment, que es como otro término común en el que básicamente uno ya confía tantísimo en el pipeline que es muy raro verlo, de hecho, uno confía tantísimo en el pipeline que ya se elimina la parte de la revisión humana y nadie tiene que aprobar para que ese cambio salga, sino que una vez el pipeline diga que todo está bien, que se cumplió con todos los requisitos, entonces se sale a producción. ¿Qué es lo que ocurre generalmente cuando una persona sale a producción? Entonces, esta ramita de acá, esta autopista que había pavimentado el desarrollador propia, deja de existir, esas ramas son efímeras, o sea, dejan de existir con el tiempo y se vuelven parte, digamos que de la rama principal. Digamos, estas son ya llegadas al aeropuerto, entonces ya tu commit se vuelve un commit parte de producción y esos cambios se reflejan en el ambiente productivo. Una cosa que es importante decir es que tanto en Continuous Delivery como en Continuous Deployment, o sea, en el que se pide aprobación o no, también está automatizada la parte de despliegue. Digamos que cuando aquí se aprueba y se le da clic a Merge y ya este cambio se vuelve parte de producción, igual todo el despliegue y toda la parte como de llegar de verdad ya a producción con el cambio está también automatizada. Vamos a la próxima, entonces. Esto es aquí lo relevante de un merge request. Entonces lleguemos a lo que sigue, a la integración continua local. Entonces, como les había contado ahora, habíamos visto que digamos que cada producto tiene unas pruebas. Una integración continua es un conjunto de muchas pruebas y muchos procesos automatizados que corren sobre tu producto. Pero entonces eso cambia según el producto, según la naturaleza del producto. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando en un programa que tiene código fuente Java, entonces yo automatizo la compilación de mi producto y creo un job, eso se llaman jobs, como se lee acá, un job que compile mi producto. Entonces, para esa compilación voy a utilizar el compilador de Java. Pero a la misma vez, entonces, si yo estoy trabajando en un producto que utiliza Python, por ejemplo, aunque ese ya no lo tengo que compilar, digamos que, por ejemplo, lo tengo que lintear o tengo que construir un paquete para subirlo a pip. Entonces, para eso yo ya entonces trabajo con otras tecnologías referentes a Python. Así es para cada producto. El CI simplemente es una cosa en blanco que uno le puede poner procesos que automaticen lo que tiene que hacer el software particular de uno. Para nuestra página web, por ejemplo, nosotros tenemos despliegues, tenemos infraestructura, tenemos tests, probamos artículos de blog, probamos que las imágenes, por ejemplo, estén comprimidas, hacemos linteo de código para que se cumpla como con una estética en el código. Entonces, digamos que según el producto. Lo importante a tener en cuenta acá es que
Generalmente cuando uno piensa en integración continua se imagina a desarrolladores escribiendo código en la máquina, haciendo commit y haciendo push a GitLab o a GitHub o a donde sea, y que ya allá arriba, fuera, es que corren las pruebas. Y en realidad no tiene que ser así. En realidad, idealmente, los desarrolladores deberían ser capaces de correr sus integraciones localmente directo. Y ahí es que entra a jugar Nix. Digamos que nosotros tenemos, ahorita vamos a hablar mucho, pues vamos a hablar más de Nix versus Docker y eso, pero ahí entra Nix. Nix básicamente es un lenguaje que utilizamos nosotros para poder lograr reproducibilidad de construcciones. Entonces, básicamente es poder correr aquí en local los jobs con Nix, pero también poderlos correr allá arriba en el CI. Básicamente ese es el objetivo. Entonces, con esto, lo que logramos nosotros es que a un solo comando de distancia, el desarrollador puede correr cualquiera de los tests que están relacionados con cualquier producto. Aquí lo que vemos es que él corre build.sh, ayuda sobre Airs, y esto le devuelve toda la lista de jobs, toda la lista de automatizaciones relacionadas con ese producto. Si él después corre build.sh, Airs testear imágenes, entonces vemos que esto empieza a correr y por acá dice, probé todas las imágenes, probé las covers de blog porque tienen unas características especiales, y probé las imágenes PNG porque digamos que tienen que estar comprimidas, algo así. El punto de esto es que todo se puede correr en local a un solo comando. ¿Cuál es la ganancia de esto? Feedback absolutamente rápido. Yo no tengo que, como desarrollador, escribir mi código, hacer commit, después hacer push y después meterme al navegador para ir a mirar qué está pasando en GitLab, si en GitLab corrió bien o corrió mal, sino que simplemente desde mi propia consola yo ejecuto el job. Y si el job me pasa en mi consola, es porque arriba ya en GitLab también va a pasar. Entonces, digamos que esto es netamente para lograr feedback súper rápido. Aparte de eso, entonces, digamos que existen esos jobs que suenan como pruebas y eso tiene sentido, como que listo, correrlo en local, pero ¿por qué no también entonces ambientes mismos? Digamos que yo tengo una página web, como es nuestra página web de fluidattax.com, que viene siendo Airs. Entonces, yo quiero, a medida que yo, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo del blog para la página, yo quiero ver cómo se renderiza eso con en la página web misma de FluidaTax, y no solamente ver el texto ahí de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, para eso es que también utilizamos este build.sh o esta reproducibilidad local. Nosotros podemos desplegar ambientes locales de nuestras aplicaciones directamente para que el desarrollador vaya viendo cómo se van a ver en tiempo, o sea, en el mundo real sus cambios, sin necesidad de irse para otro lado, a otras plataformas, etcétera, etcétera. Aquí simplemente ese es el job, Airs desplegar en local, y va al localhost y ya puede ver la página web entera. Entonces, digamos que ese es el objetivo, feedback absoluto, y esto tiene todo, o sea, estos procesos, o sea, todo se puede en local, se pueden correr linters en local, se pueden correr formatters de código, se pueden correr pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas end-to-end, se pueden correr ambientes locales, etcétera. Y aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo, obviamente. Aparte de eso, entonces, tenemos ya la integración con la continuous integration, la integración continua, pero ya en remoto, que es la que conocemos generalmente, la que existe allá arriba, que cuando uno hace push se disparan los jobs, y las que uno puede leer allá en GitLab. Entonces, ¿por qué utilizamos esto? Digamos que no solamente esas pruebas existen entonces en la máquina local del desarrollador, donde él es todopoderoso y puede desactivar una prueba, sino que existen aquí arriba. Estas pruebas aquí arriba son como digamos, dos objetivos principales. El primer objetivo es lograr es lograr que el desarrollador no pueda inhabilitar fácilmente una prueba. Digamos que desde su computador el desarrollador verá si corre o no corre la prueba, y él puede sacar ese cambio y listo. O sea, hacer commit y hacer push sin correr la prueba y da igual todo. Pero aquí arriba, cada vez que un desarrollador hace push, todas las pruebas se corren. Y si un desarrollador quiere desactivar una prueba, como las pruebas mismas están programadas en el código, la tiene que desactivar con un MR, y eso da visibilidad. O sea, todos vamos a poder ver en GitLab que alguien, por ejemplo, desactivó una prueba. Entonces, digamos que es una manera de bloquear esa posibilidad de hacer un bypassing, de bypassear las pruebas. Aparte de eso, lógicamente también está toda la parte de visibilidad. ¿Cómo sabemos que una prueba funciona o no funciona en un commit de un desarrollador si solamente corren las máquinas locales? En cambio aquí, cuando un desarrollador abre un MR,
Primero que todo, el MR no se puede aprobar si todas las pruebas no pasaron correctamente. Y segundo, se puede ver, o sea, otro desarrollador que esté revisando, si ve que una prueba no pasó bien, le va a decir, mira, esto falló. Aquí es bacano aclarar que esto es lo que es una pipeline. Una pipeline es una suma de muchos jobs, son muchos jobs relativos a un producto y todos estos cositos son jobs de los que vimos antes. Por ejemplo, Airs Deploy Ephemeral, por acá está, Airs Deploy está de Ephemeral, etcétera. Entonces, rojito es que falló, azul es que está corriendo en este momento, verde es que pasó y este cosito de esta herramienta es que es un job manual, o sea que se ejecuta con un clic de una persona, no se dispara el solito. Básicamente, entonces, cuando ya el desarrollador hace push, lo que vemos acá es que vuelve y corre lo mismo, vuelve y ejecuta lo mismo que habíamos visto ahorita, pero ya es visible para todos y no se puede desactivar fácilmente sin que todos lo veamos. Entonces, vuelve y pasa lo mismo y el job pasa, básicamente. Entonces, digamos que esto es como lo que tiene que ver con por qué hacemos integración continua en remoto. Ya entonces hablemos un poquito de Docker. Docker y Nix. En realidad, nosotros utilizamos Nix porque es un lenguaje de programación que, empecemos hablando por Docker mejor. Docker es una herramienta que surge principalmente con el objetivo de lograr correr tus ambientes, de lograr portar tus ambientes fácilmente a otros lugares. Por ejemplo, yo tengo una aplicación web y mi aplicación web requiere de Apache, el servidor web típico. Entonces yo necesito que donde sea que corra eso, en servidores de producción, QA, lo que sea, tenga que estar instalado Apache, probablemente con la versión que utiliza mi aplicación, etcétera. Entonces, para lo que sirve Docker es para eso. Yo meto todas las dependencias de mi aplicación en un Dockerfile y ahí pongo mi aplicación a correr y después eso me lo puedo llevar para otros lados, por ejemplo, para un clúster de Kubernetes. Entonces, allá en Kubernetes yo puedo ver mi aplicación corriendo containerizada, como se llama, y facilita mucho, digamos, la portabilidad de las aplicaciones entre ambientes. Nix, por su lado, surge es más como un lenguaje de programación para reproducción de builds basado en inputs. Es un lenguaje funcional. Entonces, básicamente es que vos le programas a él una secuencia de instrucciones, programas en Nix una secuencia de instrucciones y él recibe unos inputs. Por ejemplo, yo voy a programar en Nix la compilación de mi aplicación. Y la compilación de mi aplicación, entonces yo le tengo que pasar el código fuente de mi aplicación para poderla compilar. Él tiene unos inputs. Y si esos inputs, o sea, él crea hashes de esos inputs y si esos inputs son iguales, él siempre garantiza que el output va a ser el mismo. Entonces, digamos que él está enfocado es en lograr reproducir perfectamente tus arquitecturas, tus dependencias, etcétera, en un ambiente que tenga Nix por dentro. Nix, a diferencia de Docker, por ejemplo, que uno hereda generalmente de sistemas operativos ya construidos, por ejemplo, cuando uno está en Docker, uno dice from Debian, Booster Slim, por ejemplo, digamos que eso ya te trae a vos unas impurezas, porque Debian mismo ya trae unas librerías, etcétera. Entonces, si tú intentas correr, digamos, tu aplicación y te corre en Debian, pero después la intentas correr en CentOS o en Red Hat, y Red Hat no tiene esas mismas librerías, te falla. Nix nace puro como Nix mismo, él nace desde un código propio, los módulos del kernel, por ejemplo, están escritos en Nix, entonces digamos que esa pureza desde el origen es la que nos garantiza esa reproducibilidad y la que nos facilita básicamente en su totalidad tener esto, tener integración continua en local sin necesidad de tener un montón de contenedores. ¿Qué hace Docker para nosotros? Entonces, o sea, ¿por qué seguimos usando Docker? Porque hoy existen muchas cosas que utilizan contenedores. Por ejemplo, Kubernetes. Por ejemplo, el GitLab Runner. Digamos que este GitLab Runner es el pedazo de tecnología que provee las máquinas para que ejecuten estos jobs de aquí arriba. Él es capaz de conectarse con AWS y prender máquinas de cómputo que van a correr esos jobs. Y este GitLab Runner utiliza Docker. Entonces, Docker nosotros lo utilizamos es como un middleware, como una capa intermedia entre las cosas que usan contenedores y Nix mismo. Por eso es que el único Dockerfile que mantenemos nosotros dentro de Fluid es este. Es un Fluid Attacks que básicamente instala Nix y se instala dos dependencias básicas que necesitamos nosotros para correr, para ejecutar toda nuestra, digamos que todas nuestras aplicaciones, todos nuestros jobs, todos nuestros programas. Y son Bash, una terminal, y Git mismo. Todo esto, digamos que ya son más detalles pequeños, nada muy relevante,
pero ese es el punto de Docker. Docker es para que el GitLab Runner prenda contenedores que tienen adentro Nix, y Nix ya él solito construye todo por detrás, todos estos jobs, toda esta lógica ocurre desde Nix. Ok, entonces saltemos ya a los ambientes efímeros. Básicamente entonces surge la duda, bueno, entonces si nosotros somos capaces de automatizar prácticamente cualquier cosa desde nuestro CI, ¿por qué no automatizamos que cada vez que un desarrollador haga push y se prenda una pipeline allá en GitLab, que se despliegue un ambiente, por ejemplo, de la página web, un ambiente ya renderizado, que sé que uno pueda verlo, pero que no sea producción, algo parecido a un ambiente de QA o de desarrollo, pero con una gran diferencia, que sea un ambiente por desarrollador. Aquí, por ejemplo, vemos web.f de efímeros.fluidatax.com/jperezatfluid. Este es el ambiente exclusivo de John Pérez y esto lo despliega un job, o sea, esto también está automatizado. Básicamente, ¿qué nos da esto? Nos da un ambiente para correr pruebas. Si nosotros ya tenemos un ambiente dinámico ahí arriba corriendo que solamente, o sea, que solamente es el ambiente de un desarrollador solito, entonces todas las pruebas que sean, por ejemplo, automatizadas de Selenium, todo lo que requiera una interfaz gráfica para correr, se puede correr sobre este ambiente que es lo más parecido posible, digamos que a producción. Estos ambientes se sobrescriben cada vez que se hace push. Entonces, yo, por ejemplo, estaba programando la ventana de login y solamente programé el primer campo de usuario, pero no el de contraseña, e hice push. Entonces, este ambiente lo que va a traer es todo lo que es la página web de lo que yo heredé en máster en mi rama, más mi cambiecito de la ventana de login con el campito de usuario solamente. Entonces, yo lo voy a poder ver y le van a correr pruebas. Pero si después entonces yo sigo trabajando y ya programo el campo también de la contraseña para la ventana de login, usuario y contraseña, entonces yo vuelvo y hago push y el ambiente anterior deja de existir. Se sobrescribe siempre al último push que yo hice. Aparte de esto, estos ambientes se borran todos los días por la noche, básicamente. Digamos que por eso se llaman efímeros, porque ellos existen y dejan de existir según la necesidad. Si un desarrollador hoy está trabajando en la página web y él hace push, se le crea un ambiente, pero si mañana se va a trabajar, por ejemplo, a nuestro ASM, a Integrates, entonces en ese punto ya el desarrollador ya no va a tener un ambiente en web porque por la noche se va a destruir y va a tener ya un ambiente en Integrate. Esto se borra cada noche es porque como estos son ambientes altamente volátiles a los que los desarrolladores constantemente les están metiendo funcionalidad y están probando con ellos, es muy común que tengan vulnerabilidades, que tengan problemas de calidad en general. Entonces, para evitar la exposición de esos ambientes a Internet, lo que hacemos es estar constantemente limpiándolos. Estos ambientes están en Internet y son accesibles por los reviewers, o sea, los compañeros que hacen review de los MRs de sus otros compañeros pueden darle clic ahí al ambiente desde GitLab y pueden entrar a revisar cómo se ve ya estéticamente, pueden darle clic a ver si la funcionalidad corre bien. Por ejemplo, si vos querés probar que la ventana de login da, pues pones el usuario y la contraseña y le das login a ver si funciona dentro de ese ambiente. En general, es un ambiente dinámico que se crea y se destruye según la demanda para facilitar pruebas tanto manuales en los peer reviews como automatizadas en la pipeline misma. Listo, entonces digamos que hasta este punto hemos hablado mucho de esta primera parte, de toda la parte de pruebas, de toda la parte de cómo garantizo yo calidad en mi producto. Pero entonces viene la otra parte de listo, cuando yo ya garanticé calidad, entonces tengo que hablar de cómo lo despliego automáticamente, que nadie de operaciones, nadie de infraestructura tenga que recibir el código para ir allá a montarlo a un servidor, sino que eso se haga todo solito, automático. Y esta es la parte de Continuous Delivery, que es la de la derecha y como a la que vamos a pasar ahora. Entonces, digamos que ya el Continuous Delivery no tiene tanto sentido en local. Digamos que cuando uno ya está haciendo despliegues en local, esto se parece mucho a lo que habíamos visto ahora de los ambientes locales, que es el job de deploy local. Pero no tiene pues como tanta relevancia ya desplegar ambientes externos desde local mismo, aunque sí se puede. Uno en local puede correr desplegar efímero y se va a desplegar el efímero, incluso si tiene los permisos, desplegar producción desde su propia máquina. Generalmente nadie tiene esos permisos en todo caso, pero digamos que aquí lo importante en Continuous Delivery ya es la parte remota. ¿Y qué pasa? Es básicamente la misma cosa. Si ya éramos capaces de desplegar un ambiente efímero automatizándolo desde la pipeline, pues despleguemos producción también. Cuando un MR se aprueba, se disparan unos jobs distintos relacionados con el producto. Digamos que hay unos jobs de prueba
y hay unos jobs ya de cuando el merge se aprobó. Entonces, cuando el merge se aprueba, se dispara, por ejemplo, Airs Deploy Producción, que es el que hace que ya se despliegue el nuevo commit con la nueva versión. Cuando este job pasa, eso básicamente significa, también está automatizado, que ya la página web tiene el cambio, por ejemplo, de la ventana de login, el cambio que puso el desarrollador en su merge request. Entonces, digamos que toda esta parte ya también queda automatizada. Otras cositas acá que también son de la rama de máster son, por ejemplo, estos de infraestructura que aplican cambios de infraestructura. La infraestructura que soporta básicamente los ambientes. Este de efímeros y este de producción, pero son applies en vez de prueba. Ok. Entonces ya entendiendo como en general cómo funciona, digamos que en un punto alto nivel el CI, entonces ya vamos como un poquitico a la parte más técnica y es donde corre. Listo, entonces el CI es muy bacano, eso corre unos jobs, pero eso cómo funciona en realidad. Es bastante simple desde este punto, aunque la verdad es que es muy complejo ya desde la parte de parametrización. La arquitectura es esta. Hay un usuario, ese es el programador típico, él programa un cambio, programa la ventana de login, hace push a GitLab, entonces GitLab se da cuenta de que alguien hizo push y hay unos jobs, entonces GitLab prende unos jobs, todos los jobs relacionados con ese cambio que push, con ese producto en el que está trabajando el desarrollador. Entonces hay una máquina que es una máquina orquestadora, esa máquina existe dentro de AWS en S2, que se da cuenta, él está hablando constantemente con GitLab esperando jobs. Entonces GitLab le dice al Bastion, Bastion, ya llegaron jobs nuevos, y el Bastion dice, listo, entonces llegaron jobs nuevos y yo tengo unos runners, o sea, yo tengo unos trabajadores, muchas máquinas que reciben jobs, entonces él les empieza a mandar esos jobs a esas máquinas y esas máquinas los empiezan a ejecutar. Básicamente es eso. ¿Qué es lo importante acá? Digamos, lo importante acá en este modelo es que estos runners son on demand y esta cosa es capaz de autoescalar sola. Esto nos da una cosa que se llama escalamiento horizontal o autoescalamiento horizontal, en el que, por ejemplo, si yo hoy tengo 3 desarrolladores que hacen push, entonces hay 300 jobs en la cola, el Bastion dice, y el Bastion tenía, por ejemplo, 300 máquinas, él dice, listo, entonces pongo a mis 300 máquinas a correr 300 jobs. Pero en un punto, entonces, digamos que llegan otros 2 desarrolladores y hacen push también, entonces hay otros 200 jobs, digamos, corriendo ya esperando, entonces el Bastion dice, uy, esta hora está, pues como que en este momento hay mucha más carga de jobs, entonces yo voy a prender unas cuantas máquinas más. Eso es lo que es escalamiento horizontal, es escalar en máquinas pequeñas, muchas máquinas pequeñas que cada una ejecuta tareas independientes en vez de escalar en una sola máquina muy grande. ¿Y para qué sirve esto? Esto básicamente sirve para permitirnos escalar libremente sin importar cuántos desarrolladores estén trabajando dentro de la empresa. Si nosotros tenemos 5 desarrolladores trabajando, el Bastion se da cuenta de la demanda en ese momento y él prende las máquinas que hacen falta para 5 desarrolladores. Pero si estamos trabajando con 30 desarrolladores, entonces también el Bastion, sin necesidad de que nadie le configure nada, va a prender las máquinas que también hacen falta para esos 30 desarrolladores. El objetivo al final de esto es dar feedback lo más rápido posible al desarrollador, que el desarrollador no se tenga que quedar sentado esperando a que el job de él que esté encolado llegue a un runner para que lo ejecute y para poder tener resultados, sino que el Bastion, apenas el desarrollador hace push, de una sea capaz de asignar los jobs a unas máquinas para que todo esto se ejecute rápido. Aquí a la derecha tenemos unas fotos de un montón de máquinas de NS2 que son workers del Bastion, encargándose de computar jobs, que pues fue lo que vimos acá, todos estos jobsitos corren en estas máquinas y pues aquí conecta esto GitLab, el runner y AWS es en sí la manera, pues la plataforma en la que se apoya el Bastion para tener toda la infraestructura que requiere para hacer esto. Ok, entonces vamos ahora a las configuraciones de nuestro CI. Todo nuestro CI está configurado él mismo como código. Entonces, digamos que dentro del repositorio mismo está toda la configuración del integrador continuo. La única manera de cambiar el integrador continuo es cambiando el código en tu computador, haciendo push, que el mismo integrador continuo se autorrevise sus configuraciones y cuando él diga esto sí me sirve, entonces ya en ese punto se puede crear el merge request, un par lo revisa, se hace merge y ya el mismo integrador despliega sus nuevas configuraciones. Entonces, digamos que es como un ciclo constante de retroalimentación.
Esto es súper customizable, todo este tema del autoscaling de GitLab y de cómo conecta con AWS. Nosotros podemos setear parámetros avanzados como el tipo de máquina que se utiliza, esto está por acá, C5 de Large, como tener caché para el GitLab Runner en S3, o sea, que los jobs tengan caché que se guarden en buckets de S3, volúmenes de Docker se ven por acá, qué VPC de AWS se va a utilizar, qué tipos de discos se van a utilizar, incluidos incluso discos internos como los que manejan estas instancias que terminan con un D al final. Ellas tienen unos discos dentro de sí mismas, no discos de EBS, que es el sistema de discos, pues el servicio de discos de AWS, lo que hace que sea mucho más rápido toda la parte de lectura en disco, porque pues aquí el punto, como ya les he mencionado, es dar feedback lo más rápido posible. Entonces el performance es de primer orden. Entonces digamos que es muy complejo esto, eh, porque esto tiene que funcionar como un reloj, digamos. O sea, si el CI falla, si el CI es lento, entonces desarrollamos lento. Si el CI falla, entonces ni siquiera desarrollamos, todo se para. Entonces digamos que esto tiene que ser muy estable, pero a la misma vez muy rápido. Es una cosa difícil de lograr. Y justamente es esta complejidad y esta alta parametrización la que nos permite conseguir ese objetivo. Eh, Hablemos un poquitico entonces de dónde corren los ambientes de nosotros. Digamos que todo aquí también nosotros ya no manejamos servidores, todo, absolutamente todo lo tenemos en la nube, entonces es muy cómodo y muy fácil para nosotros desplegar ambientes, digamos que a diestra y siniestra según las necesidades. Para los sitios estáticos como la página web, nosotros utilizamos buckets de C3 y aparte de eso, digamos que toda la parte de CDN, de firewall, de caché, la tenemos es en Cloudflare. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es tener un bucket en el que vamos metiendo las compilaciones de la página web de cada desarrollador y asimismo un bucket para producción, y las salidas de producción es hacer push a ese bucket, es subir los HTML ya compilados a ese bucket y servir con reglas de Cloudflare los sitios. Por eso es que también son tan parecidos los ambientes efímeros de los ambientes de producción, que por ejemplo comparten la misma caché, como las mismas políticas de caché, comparten certificados digitales todos dos, porque Cloudflare se hace cargo de toda esa parte de una manera dinámica y muy simple para nosotros. Asimismo, con nuestra aplicación, con App, el ASM, digamos que como esto ya es una aplicación dinámica, no es solamente contenido estático que podemos servir desde un bucket, esto ya sí lo guardamos, digamos que la hosteamos utilizando el servicio de Kubernetes de AWS que se llama EKS. Entonces nosotros tenemos un clúster y creamos una separación a nivel de hardware entre producción y desarrollo y vamos subiendo ambientes efímeros y vamos subiendo también producción a medida de que haga falta. Los ambientes efímeros también están protegidos detrás de Cloudflare con certificados digitales, etcétera. Y básicamente todas las reglas que apliquen a uno aplican a otro. Es gracias a Kubernetes que logramos automatizar estos procesos por completo, porque digamos que para estos ambientes ya es más difícil, por ejemplo, que cada vez que un desarrollador haga push, se cree un récord DNS para cada endpoint, entonces Kubernetes con unos módulos de DNS hace eso, crea récords en Cloudflare. También Kubernetes es capaz de crear balanceadores de carga que apuntan al clúster, que a su vez también pues los récords apuntan a esos balanceadores. Entonces digamos que toda la infraestructura compleja atrás está por completo automatizada, de manera que cuando un desarrollador hace push, se le crea su ambiente efímero de la ASM y toda la infraestructura sobre la que se soporta. Todo esto es posible, es a punta de plugins y herramienta comunitaria especialmente hecha para Kubernetes y para estos productos como Cloudflare y AWS, para estos servicios más bien. Hablemos un poquitico de la configuración de nuestros ambientes. Entonces, digamos que todos esos ambientes, tanto los efímeros y de producción, están guardados, están versionados como código. Todo esto existe dentro del repositorio mismo. Por ejemplo, todo lo de los sitios estáticos está en S3. Entonces, acá vemos, por ejemplo, escrito en Terraform un bucket, que es el bucket de producción fluidatax.com. Y bueno, Terraform es un lenguaje declarativo para escribir infraestructura. Nosotros con esto declaramos nuestra infraestructura en la nube, buckets, clusters de Kubernetes, etcétera. Y pues todo está en código, entonces es reproducible, es auditable, se puede leer lo que está pasando ahí. Aparte de que para cambiarlo vamos por el mismo camino. Digamos que nadie tiene acceso por SSH al clúster de Kubernetes o al servidor de producción y empieza a instalar cosas ahí, sino que estos servidores están
construyendo y destruyendo constantemente porque la infraestructura está ahí, pues porque la infraestructura está versionada en el código, entonces fácilmente desde la pipeline misma podemos estar constantemente desplegándola. Esto es código de Kubernetes, del clúster de Kubernetes, también súper parametrizable naturalmente porque pues es un sistema complejo, pero es básicamente eso, es mientras que más cosas se muevan al código, más control tenés vos de cómo probas esas cosas desde tu pipeline, de cómo todo el mundo tiene que cambiar esas cosas, esa punta de merge requests, etcétera. Digamos que el flujo se retroalimenta. Entonces ya pasando un poquitico ya como a unas métricas de alto nivel, digamos, surge la pregunta de cuán rápido somos, cuán rápido estamos. Nosotros estamos constantemente preocupándonos por eso y diciendo cómo podemos hacer que nuestros jobs sean más rápidos, que nuestras pipelines sean más rápidas, que el desarrollador tenga que esperar cada vez menos para recibir un feedback del CI cuando está trabajando en un cambio. Y pues básicamente estas son las métricas. Nuestro objetivo es que un job se demore menos de 2 minutos. Vemos que en enero del 2021 estábamos justamente ahí a la raya de esto. Creo que hoy en día estamos un poquitico por encima. Aparte de eso, entonces, listo, es bacano saber cuánto se demora un job, pero en realidad el impacto de tiempo, como en el mundo real para un desarrollador, es cuánto se demora la pipeline entera, porque ahí es que tú sabes si pasa o no pasa, porque si un job falla, entonces ya tienes que ir a volver a mirar tu código. Entonces, estos sí son unas fotos mucho más recientes y podemos ver que para Integrates, el ASM, una pipeline se demora más o menos 7 minutos y medio. Ese es el tiempo en el que un desarrollador obtiene feedback. Para Docs, que es nuestra documentación, 3 minutos 50, y EARS, que es la página web, 5 minutos. Entonces, digamos que en ese lapso de tiempo corren muchísimas pruebas. Integration, creo que 100 jobs que se ejecutan en 7 minutos. Hay que tener en cuenta ahí algo muy interesante y es que en realidad la mayoría de los jobs corren paralelamente. La mayoría corren a la misma vez, quiere decir eso. Hay muy poquitos jobs que son interdependientes. Voy a dar un ejemplo de un job interdependiente. Por ejemplo, si tú quieres correr pruebas automatizadas de Selenium sobre tu aplicación, primero tienes que esperar a que despliegue el ambiente efímero. El ambiente efímero tiene que estar ya ahí arriba corriendo para que Selenium pueda entrar al endpoint y empezar a darle clic pues a las interfaces. Entonces, digamos que esas interdependencias son las que generalmente generan el impacto más alto a la hora de este tiempo final, pero en general la mayoría de los jobs corren solitos, independientes de todos los demás. Y listo, y la última pregunta entonces es como cuánto salimos a producción al final del día. Eso es una métrica que nos importa mucho a nosotros porque nos dice cuán seguido le estamos entregando valor al usuario final, cuán seguido el usuario final está recibiendo esos cambios, esas mejoras en el software, esas nuevas funcionalidades, esas reparaciones de bugs que está necesitando para allá mismo. Y pues los números son estos básicamente, desde enero hasta junio, el número de merge requests que salieron a producción, y esto nos da más o menos, nosotros tenemos hoy en día más o menos 50 salidas a producción diarias para todos los productos. Todavía no conozco un discriminado de cada, o sea, de cuánto cada producto, principalmente también porque dado este modelo como entero del que hemos hablado, eso depende netamente de cuántos desarrolladores se tienen asignados al proyecto. No es que si vos asignas 10 desarrolladores, se vaya a salir igual las mismas 3 veces a producción porque tenemos como agendadas unas salidas a producción como suele ocurrir cuando no se hace DevOps, sino que los desarrolladores salen todos a su ritmo. Digamos que hay un ritmo general para todos los desarrolladores, como una persona tiene unos rangos de salida a producción por sus capacidades humanas mismas, y mientras que el CI responda a la velocidad correcta y cada quien vaya por su autopista separada, digamos que no hay cuellos de botella. Entonces, si vos pones 1000 desarrolladores, vas a salir más, pero si pones 500, vas a salir menos. Digamos que esa va a ser la única variable que va a afectar tus salidas a producción. Y básicamente, pues sí, o sea, esa es la escalabilidad que buscamos, la capacidad de salir mucho a pro, de poder seguir sacando mejoras sin sin sacrificar la calidad, sin sacrificar la seguridad, sin sacrificar la confianza, que eso es lo que nos da la pipeline con todas sus pruebas. Y por último, entonces, pues como en retrospectiva, básicamente llegamos como a estas conclusiones, y pues lo primero es que la integración continua y el despliegue continuo, o sea, toda esta parte del CI,
es el corazón del desarrollo de FluidAtax. Nosotros sin CI no podemos salir a producción, digamos que todo nuestro proceso se rompe. Entonces es, digamos, una cosa fundamental para nosotros. ¿Y qué nos proporciona? Confianza, que cuando tú saques un cambio a producción, sepas que ese cambio está bien, porque tienes suficiente confianza en tu CI garantiza suficiente calidad, tiene todas las pruebas que a ti te parecen relevantes, que a tu equipo le parecen relevantes para que ese software pueda cumplir con lo que el cliente espera. Proporciona agilidad porque nos quitamos muchísimas tareas de encima, la automatización es altísima, nos preocupamos solamente por desarrollar, básicamente. Y proporciona calidad, que tiene que ver con esa confianza, de que, pues, si vos estás pasando las pruebas y tienes un CI robusto, eso significa que tu código es bueno. Y al final todo esto desemboca ya desde la perspectiva de negocio, que al final es el objetivo final, es usuarios satisfechos y un negocio saludable. Gracias a eso. Listo, eso sería todo. Dani, te voy a agradecer que pases a la siguiente para informarles el siguiente meetup. Ya lo tenemos programado, miércoles 21 de junio. Recuerden que nuestros meetups siempre suceden el tercer miércoles de cada mes. El próximo será Hacking en Vivo con VivoApp y lo va a dictar Oscar Uribe, Security Tester de FluidAtax. Vamos ahora a pasar, mientras respondemos las preguntas, para que las personas puedan llenar la encuesta. En el siguiente slide, les recuerdo que pueden ganarse una gift card por $50 de OnePassword y aquí pueden ver el código QR. Si deciden entrar por el link, van a seleccionar la primera opción, cómo es nuestro CI, y seleccionan el speaker Daniel Salazar. Vamos entonces a empezar con las preguntas. Juan pregunta, ¿es posible integrar los issues con aplicaciones como Jira u otros tableros de gestión de proyectos? ¿O es, Dale. ¿O es recomendable manejar de forma separada los issues y la aplicación de gestión de proyectos? Bueno, en realidad yo no, por lo menos con GitLab, digamos, yo no he visto nunca por ahí como una manera de integrarlo con otras plataformas que en general hacen una tarea que es muy parecida. Tocaría investigarle más, como integrando Jira con GitLab, porque en sí GitLab ya cumple con eso, o sea, GitLab tiene los milestones, tiene los issues, tiene como que toda esta parte de analítica para uno ver cuántos issues se cerraron, cuántos issues se abrieron. En realidad GitLab, ellos se venden como una suite de DevOps, una plataforma de DevOps. Entonces lo que ellos están intentando hoy en día es integrar un montón de necesidades que existen alrededor del ciclo de desarrollo, integrar todo como puras soluciones propias en esa suite, de manera que las empresas que tienen esta filosofía como la que tenemos nosotros en FluidAtax, de salir mucha producción, de tener un CI robusto y como todo centralizado, por eso monorepo, puedan encontrar todo desde ahí mismo. Entonces no sabría responderte, pero creería que no, y que en caso de que sí, sería un tema más de sincronización incluso, como de que se conectara el uno con el otro y se compartieran la información que podría existir en cualquiera de los dos puntos. Para el proceso de despliegue, ¿seleccionan con cuáles issues salir o cada issue va saliendo a medida que se va integrando los MRs? Ok, eso es bueno, aquí hay una cuestión interesante, y es que básicamente nosotros no salimos con issues. Lo que suele ocurrir es que aunque un issue casi siempre es muy granular, nunca es tan granular como para que quede cubierto con una sola salida a producción. Digamos que los desarrolladores solo pueden salir con unos cambios pequeños. Nosotros manejamos algo que se llama, para medir esto del microcambio que había mencionado ahora más temprano, manejamos algo que se llaman deltas. Las deltas son las líneas agregadas o removidas en un commit o en un MR en general. Entonces nosotros tenemos una regla que dice que no se puede salir a producción con un cambio de más de 100 deltas. Esto fuerza a los desarrolladores a ir con cambios muy pequeñitos. Entonces lo que suele ocurrir es que a un desarrollador se le asigna un issue y él empieza, saca el MR número 1 que agrega, por ejemplo, en la ventana de login el campito de usuario. Saca el issue número 2 que agrega en la ventana de login, no el número 2, sino parte 2 del issue, el cambio número 2 que agrega el password. Saca la parte 3 del issue que agrega ya el botoncito de login para darle clic, pues. Saca la parte 4 que agrega por detrás ya una funcionalidad que va y chequea en algún directorio el usuario y la contraseña. Entonces, digamos que nunca salimos a producción ni siquiera con un issue. Salimos es con cambios aún más pequeños
que al final la suma de todos esos cambios constituyen un issue en general. Y cuando ya, según lo que nosotros digamos, o sea, como el mismo criterio que nosotros pongamos dentro del issue, que sean los criterios para poder cerrarlo, para poder finalizarlo, cuando ya todos los MRs que se abrieron y se aprobaron logren cumplir con ese criterio, el issue se cierra. La siguiente pregunta la hace Santiago. ¿Solo una persona es encargada de hacer todo el code review o todo el team? Todo el team. Nosotros hemos experimentado mucho con eso. Digamos que durante un tiempo tuvimos algo que se llaman code owners, que básicamente es que hay como para el front-end, digamos que hay unos desarrolladores que son más senior, entonces hay unos code owners en front que pueden aprobar cosas de front. Para el back lo mismo, para la infra lo mismo, etcétera, etcétera. Digamos que eso se va dividiendo como nosotros veamos que se debe dividir. Por un tiempo se hizo eso, pero luego digamos que en un cambio, como un intento de cambio cultural y de lograr como una absoluta revisión entre todos y una apertura como a las revisiones, lo que hicimos fue permitir que cualquier persona pudiera probar a otra. Entonces hoy en día entre todos nos podemos aprobar, nos podemos hacer review tranquilamente y digamos que queda a discreción de cada desarrollador solicitar reviews de algunos que consideren que deberían mirarlo. Digamos que es un camino muy libre. Nosotros generalmente en vez de tomar el camino de la restricción, tomamos el camino de la libertad y de dejar a criterio de cada persona aquí, o sea, el hecho de a quién le debe preguntar o de si se siente seguro con su cambio, con lo que va a llevar a producción, porque al final eso es muy importante en DevOps. De hecho, una caída no es culpa del de infra nunca. Aquí no hay nadie de infra. Aquí todos programamos siempre. Programamos la infra, programamos las pruebas, programamos el back, programamos el front. Los desarrolladores, digamos que vamos iterando constantemente entre tareas de diferente índole, obviamente manteniendo especialización. Hay unos que saben más de unas cosas y otros de otras, pero somos responsables del producto entero como equipo. Entonces, digamos que asimismo también salimos a producción revisándonos entre todos. Kevin nos pregunta, ¿cómo se logra un equilibrio entre la demanda del autoscale y el costo de encender máquinas automáticamente? El Bastion maneja unas configuraciones súper bacanas para eso. Él maneja, no me acuerdo cómo se llama técnicamente, pero nosotros adentro le llamamos como el colchón. Y básicamente es que el Bastion es capaz de prender, por ejemplo, 100 máquinas y tenerlas ahí preparaditas, listas para lo que le llegue. Entonces tú puedes poner un colchón, que ese colchón existe básicamente es para que cuando lleguen jobs inmediatos, no se queden los jobs esperando un rato mientras que el Bastion prende las máquinas, porque mientras que una máquina en S2 se enciende y se prepara y todo, pues ahí hay un tiempo que no queremos esperar. Entonces, digamos que es mucho de ir tuneándolo. Vos conoces más o menos como tu colchón, entonces se te hace un número de máquinas que vos sabes que se van a estar usando constantemente y de ahí dejas al criterio del Bastion que él vaya prendiendo máquinas. Aparte de eso, hay otros parámetros como, por ejemplo, uno le puede decir al Bastion, después de que prendiste una máquina, déjala prendida mínimo 20 minutos después del último job ejecutado, de manera que si la carga sigue, pues él no siga apagando y prendiendo máquinas, sino que se vuelva como a regenerar un colchón nuevo durante esos 20 minutos que supla el pico de demanda. También hay más parametrizaciones como tipo apague la máquina después de que corra 15 jobs, como para mantener cierto nivel de stateless, para que las máquinas no se vayan deteriorando con el tiempo. Entonces, digamos que hay muchísima parametrización para cumplir con todos esos temas de optimizar costos en AWS. Carlos nos pregunta cuánta cantidad de runners mínimo por defecto el Bastion está programado para ser automatizados. Él prende lo que AWS te deje. Yo he visto que las cuotas, como que los límites de AWS están, ellos los miden por virtual CPUs. ¿Cuántas virtual CPUs puedes prender vos? Nosotros, bueno, una cosa muy importante es que, por ejemplo, también respecto a lo de los precios, manejamos instancias spot, que son unas instancias que se pueden prender y apagar, o sea, que AWS te las puede apagar automático. A nosotros no nos importa que nos las puedan apagar automático porque un CI no es un tema, o sea, a un CI no le importa ese tema de disponibilidad en los workers. Si a vos te apagan una máquina, el job falla, entonces vos lo cancelas y le das retry, y no es algo que suele pasar muy constantemente. Y además es muy barato, son muy baratas. Entonces, digamos que para máquinas spot, el límite es mucho más alto, la cuota es mucho más alta que para máquinas on demand, que son las que vos sí reclamas como tuyas y no te las pueden apagar ni nada. Entonces,
Son muchísimas, son muchísimas. Yo he visto valores de 150.000 virtual CPUs. Si vos dividís eso por dos, entonces puedes prender, por ejemplo, pues como para máquinas que tengan 2 virtual CPUs, podrías prender 75.000 máquinas a la misma vez. Mientras que el Bastion tenga memoria para manejar todas esas máquinas, no hay ningún problema. En general, la memoria que necesita él para manejar una alta cantidad de máquinas no es mucha, porque es simplemente un registro de máquinas que él tiene que va aprendiendo y apagando. Entonces, digamos que son operaciones altamente triviales. El límite ahí lo pone AWS. Santiago dice, no entendí muy bien el uso de Nix. ¿Ustedes usan este lenguaje para hacer los scripts para correr los jobs? Algo como el GitLab CI.yml. ¿Por qué no hablaste de ese archivo? Ok, no, bueno, del GitLab CI, básicamente ahí es que nosotros escribimos nuestros jobs, ahí están como declarados los jobs hasta cierto punto, si falta una imagencita de eso, tienes razón, pero en realidad no se parecen. El GitLab CI lo que tiene es como los comandos que vos vas ejecutando en tus jobs, pero en vez de eso lo que nosotros hacemos es embeber todo eso dentro de Nix. Entonces cuando tú abres el GitLab CI, lo que tú te encuentras es ese build.sh que corre el job que nosotros queremos. Detrás es ese build.sh el que llama Nix. Y Nix lo que es capaz es de traer desde código todas tus dependencias. Entonces, si por ejemplo tu aplicación necesitaba ese Apache, lo que Nix hace es traerse un Apache que está perfectamente escrito como código en un repositorio público de Nix, y eso nos garantiza esa reproducibilidad de poder hacer constantemente fetches de todas las dependencias desde código de Nix y ejecutar todo desde ahí. Nix es un ambiente, o sea, es un lenguaje de programación que nos permite reproducibilidad en un ambiente propio dentro de Nix mismo. Es básicamente eso. Te invito de todas maneras, es un tema que es bastante complejo en realidad. Nix es una cosa muy compleja. Entonces te invito a que vayas a nuestro repositorio que es gitlab.com/fluidatags/product. Ahí vas a encontrar, es un repo público y vas a encontrar muchos archivos con extensión .nix que vas a poder revisar y vas a entender qué es lo que está haciendo él por debajo, que logra darnos reproducibilidad en todas partes, tanto en los ambientes como tanto en el GitLab Runner como en los locales, etcétera. Ahí aprovecho para comentarle a Santiago que en nuestro canal de YouTube hay un meetup del mes pasado específicamente para Nix. Lo puedes ver en el canal y aprovecho para invitarlos a suscribirse. Ahí hay una charla solamente hablando sobre Nix que te puede ayudar a aclarar varias cosas sobre él. Bueno, la siguiente pregunta viene de Kevin y dice, ¿para qué tamaño de empresa se recomienda la implementación del CICD? Para cualquier tamaño. GitLab es una empresa grandísima, tiene muchísimos desarrolladores, un músculo de desarrollo enorme y pues ellos son los papás de esto básicamente, los que se inventaron, no el CICD en sí mismo, pero sí toda esta plataforma que hoy es una cosa imprescindible para el trabajo que estamos haciendo en ingeniería. Asimismo, como empresas ya con equipos de desarrollo más pequeños como la nuestra, que tenemos 20 desarrolladores y también pues nos va perfectamente con esto. Aparte, pues no tengo ninguna duda de que Facebook, Google, etcétera, son empresas que definitivamente están utilizando hoy en día integración continua. Digamos que es la mejor, el estado del arte, la mejor manera que hemos encontrado para poder desarrollar y entregar producto de calidad. ¿Se puede configurar el archivo config.toml desde Terraform sabiendo que este está en un container de Docker y no necesariamente entrar a la máquina de S2 para configurarlo acá adentro? Eso es una cosa que digamos que hemos considerado, pero no hemos visto todavía como una posibilidad como fuerte de hacerlo. Digamos que hoy en día la manera en la que nosotros lo hacemos es con SSP, sí, un SSH que copia el config y después aplica el servicio, porque el Bastion es la única parte stateful de todo ese sistema. Digamos que es la única máquina que persiste en el tiempo. De hecho, algo que vale la pena mencionar ahí muy interesante es que en algún punto intentamos desplegar todo el GitLab Runner, pero el GitLab Runner de Kubernetes es uno que existe dentro de Kubernetes, pero por motivos técnicos principalmente, que los jobs, que Kubernetes le ponía mucho overhead a los runners, entonces no se podía utilizar bien los recursos, principalmente la CPU y la memoria,
y también que los jobs se quedaban pegados, o sea, no los agarraba rápido, no había una buena respuesta. También una cosa con unas IPs, digamos que Kubernetes cuando prende máquinas nuevas que iba a tener que prender muchas un clúster para poder mantener el runner, el GitLab runner corriendo, cuando él prende máquinas, él le asigna muchas IPs basado en unos parámetros que se llaman disque las CENIs. Entonces, digamos que cada máquina se estaba agarrando entre 20 y 25 IPs y pues mantener una pool de IPs de esas para tantas máquinas que se podían escalar no era sabio, no tenía sentido. Entonces, básicamente por esos problemas técnicos fue que nos devolvimos al autoscaler que tiene el Bastion, que es como lo único feo que en realidad existe ahí. Y sí, hoy en día lo manejamos como una máquina stateful y para aplicar configuraciones nuevas, aunque eso está automatizado, es a punta de SSH. Con Terraform no veo una manera fácil de hacerlo, honestamente. Tenemos otra pregunta de Kevin que dice, ¿cómo hacer que el cliente o usuario final se entere del nuevo valor que se le entrega después de cada salida a producción si en el día salen varios cambios? Esa es muy buena. De hecho, como inspirándonos básicamente en lo que hace GitLab, GitLab tiene un iconito como un signito de interrogación en la parte de la derecha arriba y cada vez que vos le das, o sea, a vos te aparece como la admiración ahí, como, uy, hay algo nuevo acá. Entonces vos vas y le das clic y te encontrás con que te sale, por ejemplo, a la semana una lista de todas las nuevas funcionalidades que están integrando. Eso mismo nosotros hemos estado haciendo en el ASM. Básicamente tenemos ese mismo botoncito y cada vez como que aparecen features relevantes para los usuarios, que ya un usuario obtenga mucho valor de eso, digamos, entonces nosotros las empezamos a documentar y a decir, ve, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer aquello. Muchas veces la feature llega antes que la misma notificación, porque es más lenta hacer la notificación, todo va saliendo súper rápido. Entonces digamos que eso es pues como un, un efecto secundario, pero no importa, el objetivo al final es informarle al usuario para que él pueda ver que algo nuevo que le va a servir llegó, así se le informe un poco tarde. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé si va a estar muy clara, pero voy a hacerla. ¿Cómo han pensado adaptar TBD? ¿TBD Sí, o TDD? bueno, aquí escribieron TBD, tal vez se equivocaron en la escritura. Si es TDD, que es Test Driven Development, básicamente eso es lo que hacemos nosotros en gran medida. O sea, digamos que eso queda a cierto criterio del desarrollador decidir si desarrollar así, porque eso tiene mucho que ver con escribir la prueba antes de escribir el código funcional, de manera que cuando vos empezás a escribir el código funcional ya puedas correr las pruebas. Pero incluso cuando no se hace así como desde ese punto tan purista, si ya existen unas pruebas en tu CI, si lo primero en lo que vos pensás en tu CI, en poner todas las pruebas que sabes que te pueden romper tu software, pues básicamente todo lo que estés programando que pase por esos filtros constantemente va a tener que cumplir con esas pruebas. Entonces va a ser, digamos que un TDD parcial. Se refería a Trunk-Based Development. Ah, ok. Si es trunk, ¿cómo era la pregunta otra vez? Dame un segundo, vuelvo a esa. ¿Cómo han pensado hacer Trunk-Based Development? No entiendo de cómo hemos pensado. Mira, la realidad es que Trunk-Based Development en GitLab es prender un botón. O sea, vos te vas para los settings del proyecto, de tu repositorio y le das clic, taque. O sea, le das clic al Fast Forward Merge. Digamos que todo esto está muy relacionado. Entonces, cuando vos prendes Fast Forward Merge, lo que alcanzas paralelamente es Trunk-Based Development. ¿Por qué? Básicamente, porque cuando un desarrollador saca su rama y después la quiere mergear con producción, ya no se hace un commit tercero que mergea con producción el commit del desarrollador con la última versión de prod, sino que lo que se hace es que se lleva exactamente el commit del dev con el mismo hash a la rama de prod, o sea, es como un traslado del commit. ¿Qué pasa con eso? Que ya no hay ramas que perduren en el tiempo, no hay ramas que salgan de máster y que después vuelvan y entren, sino que simplemente cuando la rama ya llegó a un punto de madurez en el que se abre un MR, ese MR pasa, o sea, ese último commit pasa a volverse parte del tronco. Eso lo que te da es ese desarrollo lineal que te promete trunk-based. Y es básicamente prender el fast forward merge.
Ahí también hay unas consideraciones especiales, por ejemplo, con lo aparte del rebasing. ¿Qué pasa cuando un desarrollador quiere hacer merge con producción, pero ya producción va por adelante de él y él sacó su rama de una versión anterior? Entonces al desarrollador le toca hacer rebase, o sea, actualizarse con la última versión de producción, volver a correr toda la pipeline porque digamos que ya su commit cambió, su código cambió porque metió código nuevo de otras cosas que ya habían salido, y cuando ya toda la pipeline esté en verde de nuevo, entonces en ese punto ya se puede hacer merge, pero los desarrolladores siempre tienen que estar en la última versión con master para poder salir a producción. Pero entonces sí, trunk-based es una consecuencia de utilizar Fast Forward Merge y se prende con un clic en GitLab. Si vos estabas en un proyecto que utilizaba Merge Commit antes y querés pasarte, simplemente lo prendes en ese mismo momento y de ahí para adelante empezás a trabajar en el nuevo modelo. Ese es el caso de nosotros. Nosotros antes utilizábamos Merge Commit y en algún punto del tiempo nos pasamos para el otro y todo perfecto, no hay que hacer nada en especial, solo comenzar a trabajar con el modelo nuevo. Juan nos pregunta, ¿algunas recomendaciones o primeros pasos para arrancar en este camino de CI/CD? Sí, definitivamente. Digamos que primero uno tiene que buscar la parte técnica como para que por lo menos tenga la maquinita ahí corriendo, que cuando vos haces push los jobs, ella agarre los jobs y los empiece a correr. Digamos que eso es obviamente lo primero, como poner la infraestructura mínima. Pero después de eso, sí hay unos jobs particulares con los que es muy bueno comenzar. Uno de esos es, por ejemplo, los linters. Prácticamente todos los lenguajes de programación tienen un linter, al menos los más populares, digamos. Y implementarlo es muy fácil, tú simplemente es cuestión de que te lo descargues, todo eso es open source, entonces vos haces que el job baje el linter y lo corres sobre tu código fuente. El linter va a empezar a decirte esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo, entonces tú empiezas a adaptar tu código y a correrlo solo en las carpeticas que vas adaptando a través de que vayas sacando las adaptaciones. O sea, la ganancia de eso es que no te toca desarrollar nada particular nuevo, sino solo formatear tu código para que cumpla con las buenas prácticas y en general eso te da mucha ganancia en términos de calidad de código y de estandarización de código, legibilidad, etcétera. Entonces si yo fuera a empezar un CI, lo primero que programaría sería el linter del lenguaje del producto que estoy utilizando. ¿Qué tipos de pruebas no pueden automatizarse? Ok, básicamente hay todo lo que no sea determinístico a través de una máquina. Me explico. Básicamente, digamos, por ejemplo, un corrector ortográfico. Tú tienes un blog y tú quieres o sea, que quieres poner automatizar un corrector ortográfico, pero pues como todos sabemos, los correctores ortográficos muchas veces no entienden el contexto de lo que tú estás escribiendo, o muchas veces no entienden algunas tildes, por ejemplo, en unas palabras y te dice que está mal. Entonces, si tú programaras un job con un corrector ortográfico que en realidad utiliza heurística para intentar saber si las cosas están bien o mal, lo que pasaría sería que empezarían a surgir falsos positivos en los que el CI fallaría y te diría esto está malo, aunque esté bueno, y el desarrollador diría, pero si esto está bueno. Entonces, lo que haría eso sería afectar las salidas a producción negativamente por ninguna razón. Entonces, digamos que todo lo que no sea determinístico y automatizable no se puede. Otro ejemplo bueno ahí son pruebas de experiencia de usuario. Digamos que toda esa parte de experiencia de usuario es porque vos pones a personas a navegar tu aplicación y después les haces encuestas. No hay manera de hacer eso con una máquina. Entonces, digamos que eso es lo que no se puede automatizar. Bueno, y nuestra última pregunta, ¿con qué tipos de pruebas es recomendable comenzar a construir un CI? De nuevo, es muy parecida a la que habían hecho ahorita. Yo recomiendo por completo empezar con linters. O sea, los linters son un muy buen punto de inicio para uno entender cómo funciona eso por dentro, como digamos, todos los detalles técnicos y a la misma vez de mejorar la calidad en general de tu código sin necesidad de ponerte a hacer como desarrollo extra. Es solo un refactor. Bueno, un solo comentario para una pregunta general. ¿Dónde queda la grabación? Les va a llegar un correo en un par de horas con la grabación y luego también podrán verla en el canal de YouTube Se Monta en los próximos días. Podrán ver esta y pueden ver todos los meetups y webinars anteriores. Les agradecemos mucho haber asistido al meetup del día de hoy. Daniel, muchísimas gracias
por compartir con nosotros en nuestro meetup del mes de julio, y les recuerdo que los meetups de Security Grid funcionan todos los tercer miércoles de cada mes, así que los esperamos en el del mes de julio. Que tengan una muy buena tarde y hasta luego. Hasta luego.